Buenas noches, amigos. Bueno, continuando con las exposiciones de la semana de la Junta en sus webinars en vivo, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que todos los contadores públicos tienen que capacitarse en este temario, que hoy día nos va a hablar el ingeniero y el CPC, colega también, Paul Reyes, ¿no? El tema es registro de ventas e ingresos electrónicos, el famoso RBIE. No es un tema que está ahora, pues nosotros los contadores tenemos que estar pendientes de lo que se está viniendo. Y tenemos la participación de nuestro colega Paul Reyes, que es gerente de la empresa Contaplus EIRL, tiene estudios de maestría en gestión de tecnología de información, es ingeniero de sistemas y también contador público, especialista en implementación de sistemas de emisión electrónica y tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de sistemas informáticos comerciales. Y actualmente es miembro del Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnologías de Información de la Junta de Decanos. Para lo cual, le cedo la palabra al CPC Paul Reyes para que comience con su exposición. Muy buenas noches, organizadores, Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicas del Perú. Mi nombre es Carlos Paul Reyes Ayala, miembro del Secretario Técnico de Tecnologías y Sistemas de la Junta Nacional de Decanos, muy igual que es referente a lo que es los registros de ventas e ingresos electrónicos. REVIE son las iniciales. Por lo cual vamos a tocar los siguientes temas que se mencionan a continuación. Primero, ¿en qué consiste el REVIE? Es un medio desarrollado de forma simple que permite el registro de ventas e ingresos electrónicos de los comprobantes de pago que emites por la actividad económica. ¿Qué significa esto? Que aquellos que, por ejemplo, ya tenemos bastante tiempo desde que apareció el PLE, Programa de Libros Electrónicos, hoy en día SUNAT, a través del sistema de emisión electrónico que se implementó a partir del 2016 con los PRICOS, ha estado prácticamente manejando dos bases de datos. Una base de datos de los comprobantes electrónicos por los sistemas de emisión electrónico que más común son tres: portal, contribuyente, facturador. Una propuesta. De todos los comprobantes electrónicos que están llegando, que estamos comentando. Las facturas y las boletas, tanto en el registro de compras
características principales de este nuevo manera de llevar el registro de ventas y ingresos electrónicos se va a llevar de la siguiente manera, que SUNAT va a recolectar toda esa información de la base de datos de la emisión electrónica. Va a permitir conservar dicha información en la base de datos de SUNAT, correcto, ya no en la base de datos de, como hacíamos con el PLE, de llevarlos a través de TXT y bajar constancias de recepción y va Otra vez se está yendo el audio. ser un nuevo código, adelante se va a indicar qué consiste. En estas características, vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Se había ido un poquito el audio? Ahora sí. Generar el código de anotación de registro, que va a permitir usar el código CAR, denominado en este tipo de registro electrónico. Al mismo tiempo vamos a poder bajar ese formato de archivo que nos da SUNAT con la finalidad de nosotros revisar y comparar con nuestro registro de ventas. Y finalmente poder adaptar las contingencias, algunos ajustes que se revisen y obviamente a través de algunos formatos que se vienen a continuación. Vayamos a la parte del marco legal. ¿De dónde nace, a través de qué resolución nace el formato REVIE, que es el registro de ventas e ingresos electrónicos? El 31 de julio, todo respecto a con respecto a los formatos, las estructuras. Así como el PLE en el registro de venta tiene sus estructuras, tiene TXT, tiene las columnas que definen los datos del registro de ventas, también el REVIE tiene sus estructuras que fueron publicadas en esta resolución. Pero hubo una modificatoria de agregado en el libro diario para usar el cubo, y también se agregó también usar el registro de compras electrónico en la resolución 040-2022 del 24 de marzo, en la cual se exige que a partir de octubre de 2022, en esa resolución, se iba a realizar en dicha época la exigencia de estos dos libros. Pero, ¿qué sucedió en el año 2022? El 28 de grados. ¿Hasta cuándo? Hasta la obligación de julio de 2023, que es prácticamente ya en unos 3 meses. Correcto. Entonces, vamos a hablar acerca de qué implicancias tiene o de importancia sujetos de obligados para este uso del REVIE. En primera instancia fueron obligados 154 contribuyentes bajo el anexo 7 de la resolución 112-2021, pero algunos con la opción de ser ingresados a través del REVIE en noviembre de 2021 y julio de 2023. En este caso, como fue aplazado, están obligados ya a partir de julio 2023. Ha habido prácticamente postergaciones a través de esta resolución. Asimismo, tenemos que en el los contribuyentes que adquieren la obligación, pero a partir de julio, agosto, septiembre de 2023. Aquellos que, ¿quiénes son? Los PRICOS y los que son exportadores de servicio. Ellos van a ser obligados a partir de este año, a partir de julio de 2023. Pero ya si como la plataforma ya está lista, justamente la vamos a ver casi al final, ya hay algunas empresas que pueden optar por ya usar el REVIE. Obviamente cerrar el libro electrónico PLE y migrar a esta nueva plataforma. Asimismo, tenemos que a partir del periodo de octubre de 2023 van a estar obligados los demás contribuyentes, los PRICOS nacionales, los PRICOS de intendencias de cada bien el registro de compras electrónicas. Y finalmente un grupo ya más grande, más amplio, es a partir de octubre de 2023, donde van a ser exigidos aquellos que se encuentren ya obligados a partir del tercer mes.
prácticamente ya ingresa todo un bloque mayoritario y aquellos contribuyentes que estuvieron en la afectación de emisores electrónicos. Cabe recalcar de que cuando hay un nuevo contribuyente, ya debe entrar a emisión electrónica y por ende puede coger ya directamente el REVIEC y ya no usar pues los libros electrónicos PLE en este caso. Ahora, los efectos de la obtención de calidad de generador se entienden por las siguientes condiciones. Por ejemplo, una vez que ya estás obligado a usar REVIEC, lo que debes de hacer es cerrar tus libros de forma manual y de forma de hojas sueltas. Y obviamente empezar con el uso del REVIEC, el registro de compras electrónico. Asimismo, hay que llevarlo en conjunto, ¿no? En las declaraciones, que esto va a servir para adquirir los datos de la declaración mensual que se realiza a través de la plataforma de SUNAT de Declara Fácil. Recuerden que esa información actualmente se está jalando de los libros electrónicos. Pero ahora, con esta nueva arquitectura, este nuevo sistema de REVIEC, van a ser jalados ya de los comprobantes electrónicos. Se va a ahorrar un poco de tiempo, se puede decir, ¿no? Y se compara con los datos que están almacenados en el servidor de SUNAT. Al mismo tiempo, una de las importancias es que los libros van a ser responsabilidad de SUNAT. Ya SUNAT va a estar a cargo. Ellos lo van a tener, ya podemos ahí verificar la información. Porque hoy en día muchas empresas piden, por ejemplo, envíame el PDF, envíame el XML, envíame los archivos que necesito, que lo pide el área contable. Entonces, para evitar todas esas necesidades por parte de terceros que deben de gastar contratando un hosting, una página web, un link, almacenamiento, costo mensual, costo anual, esto va a permitir de alguna manera que la base de datos lo tenga ¿quién? SUNAT. Y SUNAT va a dar un link para obviamente ver estos archivos que están declarados en la misma plataforma. ¿Correcto? Asimismo, se va a conjugar el derecho de consultar y descargar, como le mencioné, todos estos archivos preliminares a la finalidad de que puede ser revisado. Porque antes de la creación tiene que ser revisado si esos comprobantes de ventas son válidos o no, o si fueron anulados o no. La forma de llevado existe de la siguiente manera. SUNAT va a publicar los plazos máximos de atrás, que mayormente va a concordar con los libros electrónicos. Y asimismo se van a generar los registros electrónicos por una única vez. Una vez que ya se declaró, simplemente van a hacer los ajustes posteriores donde SUNAT va a dar otras estructuras de este registro de ventas para los ajustes, ya sea por alguna equivocación, error o falta de registro en la declaración. De no tener operaciones, como se hizo en el PLE, tienes que presentar un archivo vacío, ¿no? En este caso, simplemente se va a definir en el REVIEC un archivo en blanco, también se va a enviar, que según las estructuras de la resolución 112, 2021, están definidas ahí como presentar un registro de ventas vacío, sin operaciones. Letra D, la anotación de ajuste posteriores a los periodos en los que se revía respectivamente. ¿Qué significa? Si tú utilizas comprobantes electrónicos en el portal, al mismo tiempo vas a utilizar de repente comprobantes electrónicos en el facturador y aparte también del contribuyente, Nube y OCE. Entonces, todas estas plataformas van a unirse en la plataforma en SUNAT en un solo servidor, en un solo contenedor de base de datos que te va a permitir verificar la información como debe estar planteada. Finalmente, la presentación del registro de ventas electrónicos en moneda nacional, salvo excepciones que prevista el Código Tributario. Asimismo, tenemos cómo acceder al REVIEC. Recuerde que en el PLE hay dos formas, por el portal y por el PLE. El PLE que se descarga y es un programa con un color rojo y donde nosotros ingresamos con nuestra clave SOL para agregar los archivos TXT. Y en la plataforma, obviamente, es cuando ya tiene bastante información y si tu línea de internet es un poco lenta, prácticamente vamos a tener un poco de lentitud al presentar estos archivos. De igual manera, en REVIEC tenemos tres fases, tres maneras de acceder a la REVIEC. Primero por el portal de SUNAT, luego por el aplicativo cliente REVIEC, que es parecido a un PLE de libros electrónicos, y el servicio web API, que es parecido
al proceso que se llevan los sistemas de emisión electrónica cuando se envían automáticamente, ¿no? No hay una espera, se puede decir. Porque recuerden que es muy diferente generar un comprobante electrónico en un facturador que te da un plazo y un web service, una API del punto de vista de los ingenieros del sistema que envían el comprobante inmediatamente. Y si te equivocaste en esa fecha, en ese día, tienes que hacer una nota de crédito, una reversión o una anulación, según sea el caso de la operación, ¿verdad? Pero Sunal nos da estas tres formas de usar. Y mayormente por el portal Sunal ya sabemos que es para pocas operaciones, procesar menos operaciones, solamente es para usar para medios y mediados contribuyentes, ¿no? Casi lo mismo la temática de los libros electrónicos, ¿correcto? Pero en el cliente aplicativo Revie, ahí vamos a utilizar pues que se procesa mayor información. Y es el software de Suna que nos da ese aplicativo para nosotros comparar el registro de venta que ellos tienen en sus servidores con lo que nosotros procesamos en el sistema de emisión electrónica. Asimismo, en el servicio web API vamos a tener el sistema del contribuyente de tal manera que se va a manejar bastante información y está orientado obviamente a los contribuyentes grandes. Esto también va a permitir almacenar y conservar los archivos que se generan a través del Revie. Para ingresar, por ejemplo, acá le estoy mostrando uno del portal, ¿no? Cómo ingresas al Revie. De tal manera que se van a seguir algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si doy paso, voy a entrar al portal en este momento para especificar algunas cosas de detalle que se van a ver, ¿correcto? Voy a compartir en estos momentos la forma como en la web de SUNAT ya está activado el REVIEC, el registro de ventas electrónicos, ingreso electrónico. Está en la parte de acá, ¿correcto? Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE. El SIRE son las iniciales del Sistema Integrado de Registro Electrónico que va a agrupar dos registros, compras y ventas. Compras denominado RCE y ventas denominado REVIE. Pero Suna, hasta el momento, faltando 3 meses, solamente ha activado el registro de ventas ingresos electrónicos. De esta manera, usted hacen clic aquí en registro de ventas ingresos electrónicos, luego ventas ingresos electrónicos, y finalmente la gestión de ventas del servidor de Suna que no se encuentra en mantenimiento, porque a veces lanza algunos comunicados, no va a aparecer el periodo para nosotros seleccionar qué información tiene Suna en su base de datos. Por ejemplo, estamos en marzo del año 2023 y seleccionamos aquí marzo. Suna automáticamente te va a ir colocando si está presentado o no a través del Revit. Como prácticamente, en este caso, este RU que aparece en la parte superior, no está exigido a partir de julio ni de octubre, prácticamente es como si no estuviera presentado. ¿Por qué? Porque se siguen declarando a través del PLE. Cuando ya sea exigido, ya ustedes se deben de adherir a este nuevo formato, a esta nueva plataforma. Vamos a ver marzo. Seleccionamos el periodo, seleccionamos marzo y le damos acá a dar clic a aceptar. Y observen en la parte inferior. Tenemos varias pestañas, varias opciones, resumen de comprobantes de pago, resumen CP, propuesta del Revie, lo que SUNA nos da para aceptar, dar conformidad o darle los ajustes. Son cosas, ¿sí? Preliminar del Revie, una vez que ya estás listo, como un borrador, ¿no? Así como hacen preliminar de la factura, preliminar del recibo de notas electrónico. Algunas inconsistencias que se presenten, de repente en falla de la serie, la fecha de emisión, el RUN está activo, habido en este caso del cliente que emite la factura o boleta, etcétera. Generación del Revie, ya propiamente dicho, vamos a generar el archivo cuando obviamente se exija. Y gestión de ajustes posteriores al momento que existen algunos inconvenientes al momento de la presentación, como una especie de rectificatoria, ¿correcto? Pero el más común
es cómo revisar tus comprobantes electrónicos. Por ejemplo, acá hay dos comprobantes electrónicos. Tenemos dos facturas, tenemos las siguientes columnas que se muestran a continuación, ¿no? La fecha, el documento, el número de la base imponible, el IGB, descuento, está separando el descuento del IGB y el descuento de la base imponible. Esto es muy importante, estimados colegas, porque ahora las notas de crédito van a estar separadas. Va a haber una columna para la base imponible de descuento y otra IGB de descuento de esa base imponible afectada. El importe total de exoneraciones sin afectos, el impuesto selectivo al consumo y finalmente la base imponible. Este es prácticamente un resumen, pero el tema más principal que más se va a utilizar con más frecuencia es aquí, la propuesta del Revier. Aquí, la segunda. Aquí aparece la propuesta de Revier con una serie de consultas que se muestran en la parte central de la pantalla. Pero lo más importante es la parte de verificar estos documentos. ¿Se acuerdan que aquí verificamos en el resumen que hay dos comprobantes y que cada comprobante, en este caso, son dos facturas? Y acá están los totales. Su detalle está en la propuesta. Es como si hubiera puesto yo detalle y aparecen las dos facturas ya desagregadas, donde me aparecen algunas observaciones en amarillo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, obviamente ha tardado bastante en colocar esta operatividad. En algunos RUCs ustedes prueban, colegas, con sus empresas, con algunos clientes que tengan, no, a veces va a estar desactivada esta opción. Y obviamente porque SUNAT no está activando a nivel general a todas. Ahora, ¿qué es lo novedoso de este nuevo registro de ventas electrónico Revier, denominado Revier, de los textos, ¿no? Va a estar formado de la siguiente información. El RU del emisor, ¿sí? El RU del emisor. En este caso, RU de la empresa. En este caso, como ejemplo, estamos dando el RU del mismo RU. Y obviamente el código CAR se vuelve un poquito duplicidad en los RUs. Pero bueno, SUNAT lo ha definido así. Después tenemos el 01, que identifica el código del tipo de documento. En este caso es 01 por tratarse de factura, los dos siguientes caracteres. Después que viene, los cuatro siguientes caracteres son la serie de la factura. En este caso es F001 y acá también F001, como se indica en el documento. Aquí, correcto. O sea, prácticamente el CAR está formado 001 en la serie y el número correlativo. Por ejemplo, acá está la factura 104 y acá está la factura 105. ¿Qué significa eso? Que acá tenemos 104 y 105. Y una de las normas que indica SUNAT es que se deben de completar con caracteres 0 a la izquierda en un total de, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres ahora se deben de completar. Ahora, en los sistemas de emisión electrónica, las estructuras indica 8, no indica 10. Entonces, acá ya está ampliando. Significa que en tus sistemas de facturación electrónica tienen que ya ir coordinando que esto refleje la misma información y compatibilidad de la información que vas a comparar con estos registros. Porque en sistema sabemos que el 0000104, que tiene 10, es muy diferente al de emisión electrónica que diga 000104 que tenga 8. Entonces, por ahí se deben de hacer algunos ajustes necesarios a los sistemas de emisión electrónica, que aquellos generen Revier de forma automática y ahorre tiempo al área de contable para poder comparar. Y ahí está el tema principal, que piensan que el Revier es una plataforma que nos va a determinar la información que está comparando con lo que SUNAT está almacenándose en su base de datos de ellos.
Y a veces pues si dijiste que el documento no existe, que el documento no fue aceptado o enviado. Entonces, aquí está el CAR. El tipo de operación también se va a indicar si es venta interna, si es venta gratuita, si es venta onerosa. Aquí, estos códigos ya vienen de la facturación electrónica. Todo lo que ustedes están viendo es el comprobante electrónico, ¿no? Es el comprobante electrónico que SUNAT los tiene almacenado. Tenemos quiénes son los clientes, tenemos el RU del cliente, tenemos los importes, tenemos la base imponible, el IVA, el impuesto de las bolsas, el tipo de moneda. Acá se va a identificar si tu factura fue en soles, si fue en dólares, si fue en euros, etcétera, la cotización, el tipo de cambio, y acá el comprobante que por el momento no está activado, observen, porque aquí, si ustedes ven una pantallita pequeña, acá yo le podría hacer clic y sale el comprobante electrónico que fue emitido a SUNAT, y SUNAT se va a dar cuenta qué cosa, si es, por ejemplo, gastos de representación, clic, restaurante tal, ¿qué consumió? Hacer clic acá va a aparecer. Imagínense lo que está controlando SUNAT. Por eso que a veces en los sistemas es muy importante que el detalle sea definido y obviamente muy detallado lo que se debe de ingresar a la información. Siguiendo con la exposición, acá tenemos un alerta, se puede decir, ¿no? Si hacemos un clic ahí, observe lo que sucede. Nos dice que el comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGB, el valor 15.25. Entonces, vamos a ver el 15.25, que nos dicen que el IGB está mal calculado, según SUNAT. Acá está el 15.25, el IGB. Entonces, 84.75 al calcular el 18%, de repente vamos a ver en los cálculos cómo es este tema de la observación que está dando SUNAT. Y en algunos casos de repente podría ser pruebas, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular por esta observación al 84.75 le vamos a extraer el 18%, que obviamente sale 15.25. Entonces, aparece 15.255. Mucha atención ahí. Si ustedes, estimados colegas, ingenieros de sistemas también, vamos a tener que hacer unos reajustes en los sistemas de emisión electrónica. ¿Por qué? Porque SUNAT está calculando lo siguiente. Cojan sus calculadores 1484.75 y calculen el 18%. ¿Cuánto da? 15.255. Si es así, yo tendría que colocar 15.26. Si esas dos decimales como indica la norma de registro de ventas electrónico. Entonces, es ahí donde SUNAT no está haciendo o el cálculo que se estaba llevando en el PLE con respecto al cálculo del total y desagregar el subtotal. Por ejemplo, si la factura es por, en este caso, la que está en observación es por el monto de 100 soles, observen, 100 soles, 100 soles, la mayoría de colegas dividimos 100 entre 1.18, ¿verdad? Y nos da 84.745. Como el tercer dígito decimal es 84.745, lo redondeamos ¿a cuánto? 84.75. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. Pero ahí ha habido prácticamente una falla de cálculo, porque en lo que es comprobantes electrónicos, lo que hace SUNAT es primero colocar el detalle del ítem, o sea, el tema es en el detalle de los ítems, calcular los IGB de cada uno de los componentes que tenga esa factura dentro de su detalle, y luego sumar con columnas independientes, tanto base imponible, IGB y total. Acá no, acá hemos puesto 100 entre 1.18, ¿cuánto nos da? 84.746. Ah, ya, le ponemos 74. Y por diferencia colocamos el IGB. Pero ¿qué hace SUNAT? SUNAT lo que hace es lo siguiente. A los 84.75 le calcula el 18% y ahí viene que el IGB está calculado por una centésima, ¿no? Porque debería ser acá 15.26.
Entonces, ¿cuál es la solución? Que obviamente que en los sistemas de emisión electrónica, en el detalle de las facturas y boletas, se deben de calcular el IGB y la base imponible del detalle de la factura. O sea, internamente se puede hablar con los ingenieros de sistema que solucionen ese problema. Ya algunos lo han hecho, algunos lo están realizando con la finalidad que sea exacto, así como ha ocurrido aquí en el primero. En el primero, por ejemplo, no tenemos observación, no está en amarillo. ¿Por qué? Porque prácticamente si decimos 50, que obviamente aquí en la base imponible que tenemos es 42.37, nosotros al realizar el cálculo de 42.37 por el 18%, ¿qué nos aparece? El resultado 7.626. Entonces, ¿qué hace el sistema de SUNAT? Redondea a 7.63, que es tan inconforme está aquí. Conclusión a esto, señores, colegas, estimado público en general. SUNAT va a calcular a través del REVIE, desde la base imponible, el IGB hacia la derecha. Ya la costumbre, de repente, la mayoría de nosotros hemos estado acostumbrados a colocar de repente partir del total, ¿no? Del total 1.18 y colocarlo acá. Ya no va a ser así. Ya se debe de hacer como indica SUNAT de la base imponible. Y obviamente ya no vamos a tener problemas de los redondeos que quedan al final cuando tenemos pues más de 1.000, 2.000 comprobantes. Eso va a solucionarse poco a poco y de repente quede ya menos el mínimo de redondeo, porque de hecho siempre va a haber esas cositas. Finalmente, una vez que esta propuesta te lo da SUNAT, en la parte inferior tenemos varias opciones que prácticamente ya en otra charla, de repente más adelante programada, podemos detallar cada una de estas opciones que prácticamente no hay más tiempo de explicar. Pero el más usado es el de acá, aceptar la propuesta y reemplazar la propuesta. Estos dos del lado derecho, el verde y el rojo. El verde va a significar que lo que tú estás observando aquí en esta información es lo mismo que tú tienes en tus totales. Dices, tu total de comprobante electrónico 150, tu IGB total es 22.88 y tienes base imponible, cuadra con tu sistema contable, con tu sistema de ventas, con tu sistema de facturación electrónica, correcto, dale a aceptar. Pero si no es así, reemplazar la propuesta, clic, y aquí te va a pedir una serie de datos donde se debe de preparar el archivo TXT que reemplace lo que la SUNAT te está dando. La SUNAT de repente te dice, acá tengo 10, y tú en tu registro electrónico o de facturación electrónica dice 11. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que prácticamente vamos a tener dos cosas diferentes. Y obviamente aquí es donde nos indica los pasos necesarios en una charla más detallada, más técnica. Se va a poder jalar el archivo, el TXT empaquetado, ¿no? Que prácticamente va a reemplazar a este formato. ¿Y qué le está diciendo SUNAT? Mira, ¿sabes qué es SUNAT? Tú tienes 3, tú tienes 2, yo tengo 4, te estoy mandando mi archivo TXT a tu servidor y actualiza tu servidor con mi información, ¿no? Recuerden que SUNAT recibe los comprobantes electrónicos de acuerdo a que si está aceptado y enviado el XML de los sistemas de emisión electrónica. Cuando viajan a SUNAT. Pero en el transcurso de SUNAT, SUNAT entra en mantenimiento, el sistema de internet es lento, de repente el facturador de SUNAT, por ejemplo, ha ocurrido en algunas empresas de que ya está vencido el certificado, que el código del usuario cambió porque cambiaron de contador y cambiaron de clave SOL y no le avisaron al ingeniero del sistema. Tanta experiencia, estimados colegas, que existe con respecto a que se debe de estar informado cuando van a una nueva plataforma. Y después viene en buzón electrónico que esta factura no ha sido declarada, esto no está en nuestra base de datos, indíquenos el detalle, vuélvanos a enviar la información, entonces a veces es tediosa esa información. Actualmente se está usando un reporte muy común, que es el DATAM, el módulo de reportes de venta, ya activado desde el año pasado. Lado izquierdo, módulo de reporte de venta. Que esto prácticamente sirve para declarar fácil, ¿correcto? Es un formato, un modelito de reporte de ventas
no es el Revier, pero prácticamente ayudaba en esos tiempos saber de manera resumida, como ustedes pueden apreciar, cuánto era el total acumulado por el determinado mes, ¿no? Y podíamos descargar el archivo, en la parte izquierda estamos descargando el archivo, y podíamos ver que ese archivo nos podría servir de repente para compararlo con nuestro sistema de emisión electrónica. Y si ustedes se dan cuenta, acá también es parecido a la pantalla del Revier. Acá tenemos dos documentos, le ponemos dos, y empezamos a verificar los documentos que son los mismos. Si ustedes observan acá, uno es de 50 soles y el otro de 100 soles. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no existe el CAR. Me voy al final, no es el CAR. ¿Por qué? Porque dice estado 1, estado 1. ¿Qué significa? Porque este es del PLE, miren. Esta es la declaración del PLE, ¿correcto? Entonces, eso es lo nuevo que hay que tener en cuenta. Regresando a la exposición en las diapositivas, vamos a continuar con el tema que se ha visto, que nos hemos quedado en lo que es la parte de que también ha salido un aplicativo llamado Client Mige, en la cual es el Revier aplicativo que se va a utilizar sin necesidad de utilizar Internet. Es con la finalidad de colocar los archivos y verificar la información. Pero la información que la tienes que obtener de forma actualizada va a tener que usar el root, el código del proveedor, en este caso de la empresa. Entonces, es como si fuera un libro electrónico. Puede hacer las pruebas, pero en este caso SUNAT no tiene esa opción. Simplemente es para la declaración. Es por eso que este tema del uso del Revier a través de un aplicativo externo, parecido al Play, todavía está en algunas pruebas por parte de SUNAT. A través del Web API SUNAT. Este es un tema prácticamente netamente informático, pero tenemos que tener en cuenta que una API es un programa de aplicaciones, por el inglés, una interfaz. Es como decir una herramienta que nos va a permitir conectar dentro de nuestro sistema de emisión electrónica con la base de datos de SUNAT, para que la comunicación sea más rápida, ¿correcto? ¿Correcto? Más directa. Entonces, bajo esta plataforma, nosotros podemos comunicarnos con SUNAT y usar obviamente el archivo definido en el anexo 6 de la resolución 112-2021 para poder enviar los archivos en este tipo de servicio. El archivo debe estar empaquetado en formato zip, no en formato RAR, que obviamente es lo más común, pero SUNAT ha definido con el formato zip, ¿no? Un tema de su servidor y protocolo que utiliza. Tenemos que tener reglas de seguridad de validación, eso lo define SUNAT, y reglas sobre el término hash que se utilizaba para los comprobantes electrónicos. ¿Cómo son los pasos de la generación? Se van a unir dos bases de datos. Los comprobantes electrónicos por los sistemas de emisión electrónico y abajo los comprobantes de pago físico, CPF. Cuando no hay un sistema informático por falta de luz, computadora, desastre natural, alguna evidencia que te limita a tener emisión electrónica, tenemos los comprobantes por contingencia. Entonces aquí donde tú lo generas y después en un plazo máximo de 4 o 5 días lo puedes emitir en la plataforma de SUNAT haciendo uso del facturador o del sol. Entonces, junta las dos información de las bases de datos y tenemos esta propuesta. Re bien. SUNAT te dice, mira, acá está lo que yo tengo en mis servidores. Te lo muestra. Así como mostré en el portal de SUNAT. Y tú tienes tres opciones, ¿no? Les mostré en la plataforma dos opciones, aceptar y reemplazar. Pero, ¿qué pasaría si en ese reemplazo tú tienes que agregar o modificar comprobantes? ¿No? Me faltó, lo agrego. Si hay de más, lo quito. Pero ¿qué pasa si en un comprobante una serie, un RU o un importe está mal definido? Tenemos que complementar o modificar la propuesta, la del centro. Entonces, pasa por tres procesos en los cuales el más tedioso es modificar, porque prácticamente lo tenemos que hacer desde el mismo portal. Imagínense si una facturación electrónica es de
1.500 comprobantes por día, y de esos 1.000, el 10 o 5% promedio no pase directamente de forma correcta a los servidores de SUNAT, va a ser bien complejo que terminar el mes tengamos que hacer ese tipo de cambios. Es por eso que SUNAT en el REVIE ha colocado las fechas al inicio, fecha de inicio, fecha final, comprobante, para supuestamente ahorrarles tiempo a la contabilidad, pero no. Va a haber más trabajo cuando existan estos inconvenientes, nada más. Finalmente, en el último, cuando reemplazas, hiciste un plazo también para reemplazar el envío, para aceptar la propuesta. Terminando el mes, tienes hasta el 8º o 10º día ya enviar el review, porque ya sabemos que a partir de la quincena o del 12 ya empiezan las declaraciones y SUNAT ya tiene que estar saneada la información de cada contribuyente en el registro de ventas e ingresos electrónicos. Entonces, te muestra un preliminar cuando haces un reemplazo, que el preliminar en los 2 primeros ya está listo, te lo está mostrando, y finalmente llegamos a generar el review finalmente. Correcto. Luego, tenemos lo siguiente, ¿no? Una vez realizados estos pasos, vienen los ajustes posteriores al review, ¿no? ¿Por qué motivo? Como les hablaba. A veces hay facturas que nosotros, por ejemplo, un caso, ¿no? De tus comprobantes que enviaste a SUNAT, enviaste 10, y de esos 10, uno está anulado. Significa una baja, ¿correcto? Y la baja obviamente ya no está definida por el estado 2 como en los libros electrónicos, sino hay que hacerlo de forma de la misma plataforma de SUNAT. Una rectificatoria, por ejemplo, la declaración informativa de SUNAT, o una sustitutoria también, tiene que ir a la par. Tu base de datos con SUNAT, actualizarla, modificarla, rectificarla, y tu declaración de la declaración. ¿Qué también existe? Modificar un error antiguo, por ejemplo, que ya fue declarado, que de repente el cliente se acercó y me dice, ¿sabe que la nota de crédito no me la llegaron a pasar en este mes? Lo clásico, ¿no? De fines de mes, 30, 31. Por eso es a veces bien difícil que las operaciones se recomienden que a fin de mes se cumplan en ese día. Porque si viene una factura, una boleta a fin de mes y la va a estar anulada al mes siguiente, ahí viene el inconveniente con la declaración, ¿no? Se paga IGB, se pagan los ingresos que se tuvieron, ¿no? Y hay que esperar recién el siguiente mes para hacer esos ajustes. Esos ajustes son dos. Unos, los ajustes posteriores del periodo, ¿correcto? Declaro marzo y quiero hacer los ajustes en el mes de abril, pero lo de marzo nada más. Y el otro, el segundo, son los ajustes posteriores al PLE o al portal. Porque recuerden que en el mes, si yo entro en marzo en Revier y febrero utilicé PLE y existe una modificación en el Revier de marzo, de febrero con el PLE, porque no había Revier, entonces estamos hablando de un ajuste posterior al periodo del PLE o por el portal. Porque recuerde que en el portal también puedes generar libros electrónicos. Tenemos también ajustes posteriores en la cual nos detallan pues qué casos debemos hacer, ¿no? Casos de error en el CAR, se tienen que modificar, acuérdate que es serie, documento y RUC, ¿no? ¿Qué campos se deben de modificar? En este caso se deben de anotar a través de las estructuras que están publicadas en la resolución 112-2021. Si estos campos del CAR están anotados de forma incorrecta, entonces hay que mantener el mismo CAR, ¿correcto? Ahí no vamos a tener problema, porque el CAR prácticamente es como la llave única de las operaciones de la emisión electrónica en lo que se refiere a registro de ventas. Y finalmente, ya cuando quieres incorporar una factura o boleta o comprobante, nota de crédito en tu registro de ventas y no lo encontraste en el padrón, tienes que generar un nuevo CAR, un nuevo código, una anotación de registro. Ahora, les hablé del cubo al inicio y ya lo vieron en la plataforma, el cubo. El cubo en la plataforma del PLE es lo que se usaba en los libros electrónicos. Eso va a ser reemplazado por el CAR. O sea, imagínense los sistemas de emisión electrónico que generaban libros electrónicos. Van a tener que hacer esos también modificatorias porque ahí se estaba generando el cubo y hay que reemplazarlo por el CAR, ¿no? Y el CAR, ¿por qué está conformado? Acá vemos en el cuadro inferior. Está conformado por el RU del emisor, que a mi parecer debería ser del receptor, porque eso se va a repetir, el RU del emisor para todas las empresas.
Luego el tipo de Pero otro comprobante, día que puede ser factura, boleto, nota de crédito. Luego la serie del documento de comprobante, que puede comenzar con EFB, en este caso de facturación electrónica, o por el portal cuando comienzan con E o con EB en las boletas. Y el número de comprobante de pago, que ahora es de 10 ubicaciones, caracteres, dígitos, como le quieran llamar. Ahí es un cambio radical en los sistemas de emisión electrónica, ¿no? De repente hay que reestructurar un 50% del sistema, ¿no? Porque ahora son 10 y la mayoría estamos trabajando con 8. Entonces, tú ves una factura electrónica, una boleta electrónica, nota electrónica, dice serie guión, el número correlativo, ¿no? Y ahí tú cuentas 8. Ahora no, ahora van a tener que ser 10. Imagínense. Luego tenemos lo que es las diferencias entre el Play y el módulo Revie, ¿no? Lo más importante es que prácticamente es el QO y el CAR, que ya desaparece, ¿no? Y que la base de datos lo va a tener, con el Revie lo va a tener SUNAT, con el Play lo tenía el contribuyente, ¿no? También se permite descargar y hacer los ajustes en el Revie. En cambio, en el PLE tenías que generar otro TXT, ¿correcto? Utilizar cambio de periodo, el estado 8, el estado 9, la anulación en el estado 2, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, eso va a desaparecer y en el Revie simplemente se hace desde el mismo portal, ¿no? Si tienes inconsistencia, verificar todos esos datos, también el mismo Revie te lo va a dar. Y ustedes ya observaron cuando se colocó de color amarillito en el cálculo del IGB, porque ahora el cálculo del IGB es de base imponible hacia la derecha y no del total hacia la izquierda, como en la mayoría, o algunos sistemas ya lo llevan también desde el punto de vista de la base imponible. También tenemos en cuenta que preguntas frecuentes pueden ocurrir cuando utilicemos el Revie. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el RU está suspendido? ¿No? Por ejemplo, si estamos suspendidos un RUC y el próximo mes va a activarse, va a pasar activo, va a reiniciar sus operaciones, automáticamente tiene que pasar a Revie. ¿Correcto? Tiene que llevar que Revie. Y esto es exigible ya a partir de octubre y no de julio, porque en julio va a entrar un grupo y en octubre ya un poco masificado. ¿Qué ocurre si vamos a tener, por ejemplo, en este caso, el registro de compras llevados en el Play, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Prácticamente SUNAT, hasta el momento, el registro de compras como para ver las estructuras, qué columnas ya están colocando, de acuerdo a la resolución 040-2022, donde están las estructuras del registro de compras electrónico. Entonces, en el Play, tú tienes que enviar a la par registro de ventas, registro de compras, correcto. Acá, en la segunda pregunta que nos indica, ¿qué va a ocurrir con el registro de compras si lo estoy llevando en el Play? Pues SUNAT, lamentablemente, tiene que ayudarnos también, ¿no? Que por el momento de enviar el Revie y el de compra seguir utilizándolo con el Play, si es que no colocan para ver las estructuras más o menos, para ir indagando, tanto los contadores, los de informática, los ingenieros, ¿no? Número 3, ¿qué pasa si me encuentro obligado a partir de noviembre de 2021, que es pasado, cuando apareció la primera relación? Pues, ¿qué sucedió con estos 157 contribuyentes que aparecieron? Simplemente se les postergó a aquellos que deseaban hacerlo porque no era exigible. Otra de las preguntas importantes es, ¿por qué infracción ocurre cuando presentas un ajuste? ¿No? Prácticamente estás incumpliendo también al numeral 10, artículo 175, que son las rectificatorias, que obviamente estás colocando datos incorrectos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta porque esta infracción obliga que nosotros tenemos que registrar o anotar en el Revie e informar a nuestro cliente también, porque ellos también se van a estar perjudicando en su registro de compras de los clientes, ¿no? Finalmente, el Revie, al momento de registrar el comprobante electrónico en dólares, ¿quién ingresa el tipo de cambio? ¿No? ¿Quién indica el de cambio? Porque a veces hay ventas en dólares, ¿no? Entonces, en este caso lo va a tener SUNAT, ¿no? Un tipo de cambio mandará una alerta, ¿no? Tú la colocas, ¿no? Por tu comprobante electrónico, ¿no? Pero el ingeniero de sistemas que te genera este software
Tiene que tener su módulo, su función, su procedimiento que jale el tipo de loader automático. Bien claro, Suna va a dar una alerta de tipo de cambio Suna, imagínense. Entonces ahí va a haber inconsistencias, ¿no? Finalmente, estas son las pantallas que anteriormente se mostraron, ¿no? Cómo acceder al Revier. Luego tenemos acá los diferentes pasos que se le explicó, y este es un resumen prácticamente. Uno, el periodo. Dos, lo que es obviamente el mes. Selecciona la propuesta, luego tenemos generar el Revier, y prácticamente ya todo este tema que es netamente operativo, lo podríamos dejar para una exposición un poco ya más detallada y centrarnos aquí como para hacer un ejemplo, cómo generar un TXT. Sería bueno, ¿no? Coordinar con los organizadores de cómo generar el TXT, cómo colocarlo ahí, cómo hacer la validación, cómo quitar, agregar, algo bastante casuística que utilizan con esta nueva plataforma. ¿Correcto? Al mismo tiempo, cuando existen los ajustes, SUNA ha publicado el anexo 4, el anexo 5, que básicamente son las tres estructuras que se van a mencionar a continuación. Observen, las estructuras, por ejemplo, del anexo 2, sirve para complementar la información. Son los archivos planos. Cada vez que se escucha archivos planos, son archivos TXT, parecidos a los del Play. Para comparar y reemplazar, debe utilizar el anexo 3. Para corregir información anteriores, el anexo 4. Para corregir anteriores, pero dado los errores inconvenientes en el portal y en el Play, utilizas el anexo 5, o sea, otra estructura. Para comentar información con respecto al registro de compras electrónicos, utilizas el anexo 8. Esto simplemente es como una especie de indicador, porque la exposición no indica comprobantes de compra electrónico, sería más amplio. También enfocarnos, pero también existen esos casos de que puede haber esos inconvenientes. Finalmente, el anexo 9 es con los no domiciliados, por ejemplo, lo que son exportaciones para el registro de compras. Y finalmente, una de las tablas principales es el anexo 10 para las importaciones de tipo de cambio, ¿no? Que tienen que ser publicados a través del SUNAT, ¿no? Esto ha sido prácticamente toda esta gama de exposición. Estoy gustoso de atenderlos con sus preguntas. Espero que esta pequeña exposición del Revier, que de una hora, haya sido de bastante importancia para ustedes, colegas. Muy bien, muchas gracias, Paul. Y bueno, acá yo tengo una pregunta que justamente me acaba de llegar. Me dice, a su criterio, ¿cuál es mejor, el RBE o el PLE? En este Se fue la señal. Hola. no es más que todo mejor, porque para ellos sea la declaración que está presentando el contribuyente, ¿no? Es por eso que entrega la propuesta, es por eso que el Revier lo está mejorando para beneficio de SUNAT, obviamente, pero para el área contable del contribuyente vamos a tener que migrar ciertas plataformas, ciertas estructuras, como le acabo de mostrar, eh, para hacerle más fácil el trabajo en las declaraciones para SUNAT. Eso es de hecho, porque SUNAT a través de las emisiones electrónicas, del comprobante electrónico, emitimos una factura electrónica. ¿A dónde la tenemos que enviar? ¿A dónde? A SUNAT. Eso llega a una base de datos de SUNAT. Entonces, ¿qué hace el Revier? Jala toda esa información y te la presenta y te dice, ¿sabe qué? Esto tú nos has enviado. ¿Es correcto? Sí, acepta la propuesta. ¿No es correcto? Ajustar, ¿no? Rectificar, corregir. En cambio, en el Play no. En el Play lo que hace es recibir los comprobantes electrónicos del ingeniero de sistemas, de los sistemas de emisión electrónica, por dos formas, por Excel o por TXT. Si es por TXT, lo declaras directamente. Si es por Excel, tienes que usar macro, tienes que hacer un sistema aparte, verificar los totales y ciertos casos, ¿no? O sea, en conclusión, deberían crear para la persona que ha indicado esa pregunta, lo recomendable es que creen un PLE
pero que en lugar de que jale, nosotros pongamos el TXT, que ellos jalen la propuesta, pero usando el mismo PLE. Esa era la idea, pero han utilizado otra plataforma. ¿Por qué? Porque la base de datos de los comprobantes electrónicos es muy diferente a la base de datos del PLE. Ya vieron las estructuras, imagínense, el número de documento ha cambiado de 8 a 10. El cubo ha cambiado a CAR. Y así sucesivamente. Una nota de crédito, por ejemplo, en el Revit tienes que decirle el tipo de nota de crédito, que ahorita hay por descuento, hay obviamente por cambio de la descripción, por cambio del importe. Entonces, imagínense tantas cosas que Suna está Gracias. pidiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Paul. Y bueno, pues creo que quedamos un poco en deuda para ofrecer justamente esa casuística que es muy importante para todos los contadores, ¿no? Claro. Un agradecimiento especial para ti, Paul. Muchas Y gracias a toda la comunidad contable y a ti, Juan Carlos, a los organizadores, y hasta una pronta exposición y sobre todo para reforzar el conocimiento que SUNAT va pidiendo. gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.